Jefrema es una asociación antigua. Fue fundada en aquel noviembre del año 2002, con lo cual ya contamos con 15 años de antigüedad, lo cual es un récord en este tipo de asociaciones. Son muchas las asociaciones que hoy día estudian este fenómeno, pero pocas tendrán la antigüedad de Jefrema. Entre las características de Jefrema, podría estar hablando mucho tiempo de ello y dispongo de escasos minutos antes de dar la palabra a Luis de Vicente. Jefrema, ya os digo, es un grupo de estudios serio, riguroso, integrador, fundamentalmente muy integrador entre los socios con los que contamos. De hecho, una de nuestras características es un ejercicio de convivencia que se ha demostrado exitoso a lo largo de 15 años de singladura. Nuestros estudios, nuestra convivencia, la característica del aunamiento del estudio teórico con el terreno es algo fundamental. De ahí que siempre en las jornadas dedicamos los 2 días finales a rutas. Tenemos que ser, por lo tanto, unos especialistas no solamente de la historia, sino del terreno donde ocurrieron los hechos. Nuestro carácter integrador, nuestro respeto por todo tipo de ideologías y nuestro marcado carácter didáctico. Somos muy didácticos, ahí la publicación de nuestra revista, nuestras actividades. Y por último destacaría también que somos una asociación multitudinaria. Tenemos más de 170 socios y asociaciones que se circunscriben a un grupo de amigos de 4 o 5. Nosotros, por este carácter docente que tenemos, contamos con un elevadísimo número de socios, lo cual nos permite tener una independencia económica, lo cual creo que también es fundamental para hacer estudios asépticos y científicos, porque si dependiéramos probablemente de una subvención, ¿acaso nos extinguiríamos con la subvención? ¿O acaso seríamos clientes de aquella opción política u oficial que nos diera esa subvención? La independencia es otra de nuestras características. Después de este breve bosquejo, antes de iniciar la primera conferencia, agradecer a los grandes organizadores de este evento. Yo soy simplemente el presidente de Jefrema, presidente desde que se fundó en el año 2002. No soy vitalicio al estilo de los grandes dictadores sudamericanos, sino que soy elegido cada año. O sea, soy un presidente relativamente democrático. Mi agradecimiento al coordinador, director de estas jornadas, que es el que está atento a todo y sin el que esto no se podría hacer, que es José Antonio Zarza, está aquí presente detrás de la cámara, y a los 2 comisarios encargados del pequeño detalle de las relaciones con instituciones y demás, los 2 comisarios de las jornadas, que son Juan García Vicente y Luis de Vicente Montoya, que está situado a mi derecha. Paso a continuación a presentar la primera conferencia, que será pronunciada por Luis de Vicente. Luis de Vicente es persona tremendamente cercana a mí, con lo cual mis palabras no tendrán el tinte de imparcialidad que tiene Jefrema, porque mi vinculación con él es muy antigua y es afectiva. Luis es uno de aquellos de aquella vieja guardia que fundó Jefrema. De hecho, yo tengo el número 1, en el carnet tiene el número 2. Es el vicepresidente de Jefrema desde aquellos tiempos de su fundación. Es persona muy conocida en muchos ambientes, persona de un talante y un carácter especial, especialmente tolerante, razonable, bondadoso en ocasiones,
por lo difícil que es eso. Luis es un gran investigador y por esta razón nos va a hacer esta conferencia, porque uno de los puntos grandes de su investigación ha sido la Operación Garavitas, sobre la cual escribió un libro que está a la venta allí fuera y que vino a cubrir un vacío de la historiografía existente sobre el tema. Anteriormente a esto, Luis, que su actividad profesional antes de su jubilación era la de profesor en el IES Iturralde, pues había realizado el proyecto Álamo Negro sobre un puente de la Casa de Campo, había escrito el libro La Casa de Campo, Jardín Histórico. Es el autor central de una de nuestras revistas, del número 25, que trata también sobre la Operación Garavitas, y hoy nos va a realizar la conferencia sobre Jesús Martínez de Aragón, uno de los jefes de brigada de la Operación Garavitas, que falleció precisamente en la misma. Sobre esta conferencia versará la ruta que realizaremos, guiados por él, el próximo domingo. Y ya no continúo hablando porque doy la palabra a Luis para que os inicie la conferencia. Gracias. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Quería agradecer también a los compañeros de la Junta Directiva de Jefrema, que ha considerado oportuno en dedicar esta conferencia, una de las conferencias de las jornadas, a esta personalidad. Y pues, también agradecer también a los familiares de Martínez Aragón y soldados de la Segunda Brigada, familiares también que han acudido por aquí y que han sido también pues impulsores y que han animado también a seguir con la investigación y con la divulgación de este personaje. Solucionados los problemas técnicos, vamos a meternos con la biografía de este personaje. Bueno, deciros que la biografía o el intento de biografía o una descripción de su vida hacia grandes rasgos fue fruto de la investigación sobre la operación. Surgieron temas sobre personajes y una cantidad de información adicional a lo que era la operación Garavitas, sus antecedentes, desarrollo y consecuencias y tal. Y había personajes que eran relevantes y de los que se había escrito poco o nada, prácticamente no hay apenas nada de información sobre ellos y sobre algunos aspectos. Y en el libro aparecían, además de la operación, pues unas 8 o 9 capítulos dedicados a ciertos aspectos, y uno de ellos era dedicado a la biografía de Jesús Martínez de Aragón. Bueno, habría que decir que es una personalidad dentro del ejército republicano, y por hacer una pequeña introducción de él, pues jefe de brigada, un militar que proviene de la milicia, y que era mayor de milicias, que llegó a ocupar el mando de una brigada en muy poco tiempo, y fue muy corta también su estancia en la guerra civil, pues murió pues casi al medio año del comienzo.
Jesús además es por su procedencia, era un socialista, con lo cual es una figura un poco extraña dentro de los mandos militares que hubo, me refiero del ejército proveniente no profesional, pues casi todo hubo un predominio del Partido Comunista a través del V Regimiento, y por tanto la figura de Jesús Martínez de Aragón, por su procedencia socialista y sindicalista de UGT, pues le hace una figura un poco extraña dentro del mundo de lo que es el Ejército Popular Republicano. Sus orígenes, por presentarle en qué está enmarcada su figura, habría que empezar por la familia de Jesús Martínez de Aragón. Proviene de una familia aristócrata de largas raíces en Álava. Sus familiares, tanto su abuelo, que ya fue presidente de la Diputación, pero nos vamos a centrar en su padre, que es un poco el origen de que él tuviese, esta dedicación política, y no solo de él, sino de gran parte de su familia. El padre, Gabriel Martínez de Aragón Urbizondo, pues una persona en principio conservadora, monárquica, pero que en los últimos años, en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, pues fue opuesto frontalmente tanto al rey como al propio Primo de Rivera, con lo cual tanto él como sus hijos, uno de ellos pues tuvo participación en el primer intento de proclamar la República, que en Madrid, bueno, en Jaca pues tuvo un episodio, pero en Madrid estuvo la sublevación de Cuatro Vientos, el aviador, bueno, pues participó en ese intento de implantación prematuro de la República. Cuando vino con la implantación de la República, ellos, Gabriel, que es el padre de Jesús Martínez de Aragón, tiene un protagonismo político excepcional. Él es el fiscal general de la República y luego presidente del Consejo de Estado. Con lo cual, quizá, él da un salto de Álava a Madrid, y posiblemente pues Jesús Martínez de Aragón pues vino con consecuencia de eso, acabó también por Madrid. Decir que también cuatro hermanos tuvieron cierta significación. Uno de ellos, José Martínez de Aragón, era una figura malograda y que fue un pionero de la aviación. También iban pues de la mano con Hidalgo Cisneros. Fueron investigadores de la investigación y también su posicionamiento político a favor del golpe pro-republicano. Digo, fue una figura malograda porque en el 35, en un desgraciado accidente, pues falleció este hermano de Jesús Martínez de Aragón. Otros estuvieron también, todos fueron intelectuales o de formación superior. José, el hermano mayor, José, era abogado, también de UGT. Alberto Martínez de Aragón era el jardinero mayor, era ingeniero agrónomo, ingeniero mayor de Álava. Durante la guerra fue fusilado, sacado de su casa, y en el parque que hay enfrente pues fue fusilado. Y Jesús Martínez de Aragón, pues digo que acabó por Madrid, primero por su desarrollo laboral. Él era abogado, fue laboralista, vinculado, pensamos que a UGT, igual que su hermano, y por luego tal como se desarrolló las columnas que mandaba, vinculado al socialismo. Y esta, bueno, es una foto temprana. Estamos acostumbrados a las imágenes de él con la barba, pues nos lo han prestado los familiares. Aquí le tenemos con 25 años, quizá antes de casarse, dedicado a la que iba a ser su mujer. Y
deberíamos decir de él que hay descripciones por parte de Julián Zubazagoitia de las reuniones que tenían en Carranza con él y de su carácter afable y una persona pues muy positiva y de trato cordial. Por irnos avanzando ya próximos a la guerra, decir que él participó. Bueno, la primera contacto con guerra civil la tenemos el 18 de julio. Él, bueno, el 20 sería. Él participa en el asalto al cuartel de la montaña, o por lo menos eso describen sus biógrafos. Y a partir de ahí, pues, una vez que se sofoca la sublevación, unidades milicianas se extienden hacia otros puntos de la comunidad. Van hacia Guadalajara y otros hacia la sierra. Bueno, pues él con dos columnas, una de ferroviarios y otra de socialistas, de Juventud de Socialistas, pues va primero hacia Guadalajara y posteriormente pues recala en Sigüenza. Estamos hablando del mismo julio, es decir, que salen nada más a acabar el golpe, salen esas unidades. Hablado con las familias, hay posibilidad de que hubiese por allí familiares de uno de los hermanos, la mujer de uno, no sé si es del aviador precisamente, que estuviese allí y que fuese quizá un condicionante de que fuese hacia Sigüenza. No sabemos si exactamente fue así, pero está planteado, pero el caso es que él no es el primero que acude a Sigüenza. Hacia Sigüenza habían ido otra columna comunista y otras dos anarquistas, y él acaba recabando allí y le conceden, pues quizá como la persona más solvente o cualificada, pues el mando de la raza. Él se instala en el edificio del seminario, intenta poner orden en lo que era un microcosmo ahí muy conflictivo entre las distintas unidades de tendencias políticas que chocaban entre sí, y también en una ciudad pues que era muy especial para ser una ciudad eminentemente religiosa, donde había varios seminarios, ¿no? Y donde se formaban pues muchas de los oficiantes o clérigos de la iglesia. Sigüenza fue famosa también por unos tristes episodios de persecución religiosa por estos motivos y unos momentos muy ligados al alzamiento, y Aragón pues intentó poner orden dentro de ese clima anárquico. Su presencia, a la hora de cómo se desarrollan los hechos en Sigüenza, hay que comentar que el mando era muy difícil de ser asumido por todas las unidades debido a las discrepancias políticas que han tenido siempre entre anarquistas y comunistas, pues antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Entonces ahí, por ejemplo, hago mención de ello, es decir, que había bandos sobre la improcedencia de incautar o agredir a personas simplemente, no solamente religiosas, sino a comerciantes o propietarios, y los bandos los tenían que ir firmados también por el jefe de las unidades de CNT de Feliciano. Quiero decir esto que tenía el mando de hecho o de derecho, pero que luego a la hora de ejercerse pues había complicación para ese mando de llevarle a cabo. Estuvieron unos 3 meses en Sigüenza y su estancia termina cuando empieza, estamos hablando de julio, cuando en noviembre ya las tropas que están intentando llegar a Madrid, pues
también por la parte de Sigüenza hay una avanzada. Y si fue un frente, el de Sigüenza, que no tenían muchos medios, y en principio era un frente que no tenía excesiva importancia, porque los hechos estaban, el hecho principal era el avance del ejército africano hacia Madrid, y este era un frente que ni uno ni otro pues intentaba hacer grandes avances, un frente más bien estabilizado. Pero en septiembre, cuando ya por el lado de la carretera de Extremadura, las fuerzas nacionalistas, franquistas, ya estaban llegando a Toledo, bueno, pues ahí se produce también el intento de avance por la carretera de Guadalajara. Y los nacionales empiezan a tomar las alturas que rodean a Sigüenza y al final, bueno, pues claudica. Se produce el abandono de la ciudad, o les dan la orden de abandono de la ciudad. Pero coincide ese abandono de la ciudad más o menos en fecha con la liberación de Toledo. Y ese pues fue la liberación del Alcázar de Toledo, pues fue de las pocas bazas mediáticas que tuvieron los nacionales. Tuvo una gran repercusión, pues un sitio que había estado ahí durante meses y que al final pues se libera y todo esto. Y entonces ellos quisieron hacerle el abandono de Sigüenza, hacer algo parecido. Bueno, pues nos encerramos en la capital y hacemos una especie de gesta similar, pensando que ellos pues el sitio este de Sigüenza al final pues fue un fracaso, estaba mal planeado, no tuvo no sé, ningún parecido con lo que ocurrió en Toledo. Quizá fallaron habían metido alimentos, no tanto medicación, medicinas, agua, tenían allí un aljibe, pero bueno, no debieron calcular muy bien cómo resistir en esa catedral, y eso al final fue una ratonera y duró prácticamente una semana. Es decir, lo que pensaba que iba a ser una gesta, pues se convirtió en un fracaso. Y en la literatura, pues según con qué autores, los anarquistas pues culpan a Aragón de que los dejó allí encerrados y bueno, pues el asunto es que se quedaron allí encerrados. Aragón pensaba volver con refuerzos si fuese posible, pero esa promesa de volver a la ciudad pues fue imposible, porque ya Madrid estaba ya muy amenazado y lo que menos podía hacer era acudir en auxilio de los que se habían quedado encerrados allí. Es decir, les faltaba la esperanza que tenían en Toledo. Esto era lo contrario, cada día que pasaba pues estarían más comprometidos o más desesperanzados. Bueno, pues a mediados de octubre y antes quizá de la conclusión del sitio de Sigüenza, a Jesús Martínez de Aragón ya le habían nombrado jefe de una de las brigadas. Estamos en octubre ya se produce la negociación con Rusia para traer material, para suministro de material regular, en cañones, aviones, tanques, y también se procede a oponer al ejército africano que está atacando un ejército real, porque es decir, lo que tenían hasta entonces unos ejércitos milicianos pues eran siempre inoperantes frente a un ejército profesional. Son las primeras brigadas que se forman en octubre. Y Aragón, fijaros, es el número, es la brigada segunda, es decir, que estamos hablando que la primera brigada de las que se forman, inicialmente en el paquete de las primeras brigadas, pues estaría la 1 dedicada a Lister, la segunda la de Jesús Martínez de Aragón, la tercera de José María Galán, que son figuras todas de renombre, la cuarta de Sabio, que era de Carabineros. Bueno, pues estamos hablando de los primeros.
Y bueno, una figura que tendría su consideración para estar incluida dentro de estos que fueron luego las grandes figuras del Ejército Popular Republicano. Su estreno, decimos que la formación de la brigada es a mediados de octubre, se funda en Ciudad Real y el estreno o el debut de la segunda brigada es cuando ya el estreno a Madrid, cuando ya se ha producido el intento de toma de la ciudad. En Madrid llegan a los arrabales el día 6, se redactan las órdenes de ocupación, la idea era empezar el día 7, se desencadenaría el ataque a través de Casa de Campo, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, bueno, hacia Barrio de Argüelles, y se ha producido el día 9 el primer contacto de que han atravesado Casa de Campo, han llegado a Puente de los Franceses, han cruzado al Parque del Oeste, se combate en el Parque del Oeste el día 9 y allí pues la primera brigada es otra de la primera brigada internacional junto con parte de algún batallón de la cuarta, son los que encaran o frenan este primer intento de llegar de acceder a la capital. Estamos en el día 9. El día con ese parón todo el mundo reconsidera sus posibilidades, entonces los nacionales tienen que reorganizarse, unir los que tienen las fuerzas que tienen en Carabanchel con la de Casa de Campo, tienen que meterse ahí en una actividad complementaria y eso les da pie a los republicanos a hacer una contraofensiva, es decir, con estas primeras brigadas que tenían, y de bueno, pues vamos a intentar pinzar a los atacantes. Y por eso aparece una operación que luego pues nuestro compañero Fernando va a ser objeto en la siguiente charla, pero este ya es un precedente de que el día 13, estamos hablando todavía de los primeros, no se ha llegado a la ciudad universitaria, pues decimos el día 13 hay un ataque de la 12 Brigada Internacional, otra de las que entra en juego, y conforme van pasando los días del ataque a Madrid van entrando las brigadas que tienen disponibles. Bueno, pues el día 13 les encargan un ataque al Cerro de los Ángeles, a la Brigada 12, y también iba reforzada con un batallón por lo menos de la Brigada Segunda de Jesús Martínez de Aragón. La descripción que hemos recogido a través de un soldado que tuvimos ocasión de que nos contó su experiencia dentro de la brigada, pues por parte de la brigada de Jesús Martínez de Aragón y también de la 12 Internacional, pues fue muy desastrosa. Ellos prácticamente se vieron ahí sometidos a fuego y se quedaron ahí inmovilizados y esperando a que se hiciese de noche para poder recoger la herramienta y volver para atrás. Ellos por parte del comportamiento de la 12 pues debió ser parecida porque estos se dedicaron también a recoger material de los internacionales que se habían dejado en su vida, o sea que fue un poco no muy gloriosa ni por parte de la 12 Internacional ni por parte de la segunda este intento de tomar el Cerro de los Ángeles, que formaba parte de con otras operaciones por campamento de intentar estrangular la penetración de las fuerzas nacionales que estaban en la Casa de Campo. Bueno, él acaba, después del Cerro de los Ángeles, ya se ha producido el salto a la ciudad universitaria en Madrid y la ruptura de frente precisamente ha sido por la ciudad universitaria, no por el Puente de los Franceses, que se voló el puente de carretera de al lado, sino que se pasó por la ciudad universitaria, donde estaban pues los refuerzos que habían venido de Cataluña, la columna López Tienda del PSUV y Durruti. Y estos fueron una penetración que llegó hasta el Clínico y ahí le mandaron a Aragón a auxiliar a Durruti, en la zona de Clínico donde se estaban disputando en ese momento todavía estos combates que se dicen de planta por planta o alas por alas, pues estaban todavía disputándose el edificio este, pues en esos momentos pues llegó a Aragón. Jesús Martínez de Aragón
bueno, estamos poniendo estos edificios que son los de subdivisión, aunque en ese momento no estaba todavía organizado en la división, pero bueno, aquí le vemos con el teniente coronel Prada, que tenían el puesto de mando casi en 4 caminos. Estamos hablando de la brigada. Este es la división. Este es el cuartel general de la segunda brigada. Y dijimos que le habían enviado a reforzar a Durruti, que estaba disputando el clínico, y él pues a su brigada les dan espacio para organizarse en el cuartel de la Guardia Civil, que está en la calle Guzmán el Bueno, enfrente del edificio de Hacienda. Bueno, pues en esa época estaba enfrente del clínico, así tenemos que imaginarnos en Madrid, ahora mismo es difícil de imaginar eso, pero desde Hacienda, desde donde estamos, desde Guzmán el Bueno hasta el clínico, era el Cerro del Pimiento, y vemos esas extensiones, es decir, que había pues como unos 400 o 500 metros y sin nada, por ningún edificio por medio. Esto es el cuartel actual. Esta es una visión desde el clínico, del mismo cuartel, es decir, una visión desde el lado de los nacionales ocupados, y para que veáis el espacio libre que había entre ambas posiciones. Bueno, la importancia que tenía el clínico, que era una especie de fortaleza, que nos lo dan todas estas imágenes y todo serie de especie de sitio que tenían ante este edificio tan imponente. Bueno, pues este es el cerro que había en la parte este del clínico, lo que es la calle Isaac Peral, estaba medio trazada, es decir, tenemos que imaginar un barrio que estaba todo en obras, estaba urbanizándose, la la universitaria era prácticamente el campo, o sea que te salías de 4 caminos, esa que estaba a mitad de Reina Victoria, era campo. Y bueno, próximo al clínico pues estaba Isaac Peral con estas avenidas recién trazadas. Estas fotos son famosas porque son de capa, pero era la zona de Aragón, posiblemente son soldados de Aragón, y están con capotes, son invierno, o sea que es el invierno de 36-37, serían tropas de Jesús Martínez de Aragón. Estas están plenamente identificadas, estaba el comisario que aparece en otras fotografías de Jesús Martínez de Aragón, y estas fuerzas son de la segunda brigada mixta. Los uniformes no sé si son muy regulares o muy uniformes, sino que se ve que hay vestimenta de distintos tipos, lo que nos da idea también de la precariedad con que se formaron las primeras brigadas. Ahí lo que tenéis al fondo es medicina, y la Facultad de Medicina, y en alto, fijaros que la altura que hay con respecto a medicina, estamos en más o menos lo que sería hoy el Colegio Mayor San Pablo. Esta foto está tomada ahí. Están mirando hacia el clínico o vigilando el clínico. Bueno, ponemos la figura de Durruti muy próximo a donde estábamos, es decir, del Colegio Mayor San Pablo, o donde está la colonia metropolitana, que estaba muy próxima de unos chalés. Bueno, pues ahí fue el sitio donde murió Durruti, que coincidieron días, porque prácticamente Durruti llegó el 14 y el 20 murió, o sea que, pero sí estuvieron los dos compartiendo lugar de combate. Bueno, pongo aquí un ejemplo de las cosas en las que participó Aragón. La cuña esa que se estableció en la ciudad universitaria, pues fue un motivo de quebradero de cabeza para los mandos de la defensa. Intentaron por todos los medios extirpar esa penetración aunque era limitada, pero muy relevante en cuanto a altura, es decir, que el clínico estaba en una posición alta de la geografía madrileña, y además un edificio muy alto, con lo cual pues tenían una visión sobre el centro de la ciudad impresionante, y con lo cual pues fue objetivo desde los primeros días que se ocupó la ciudad universitaria intentar echarlos, bien por ataque directo a los edificios, bien por guerra de minas, o incluso esta que fue un poco la más elaborada, el 17 de enero, estamos hablando cuando ya se ha hecho el ejército formal, el ejército de Madrid,
pues ya con unidades bastante numerosas, pues intentan este ataque en la que Aragón participa ahí y mediante unas voladuras en el clínico y los demás pues intentando siempre por la parte de la orilla izquierda del río, que intentan extirpar o dejarles aislados. La operación esta del 17 fue, bueno, fracaso, pues como fracasaron casi todas, y lo único que se logró, bueno, fue una posición que era muy molesta para la República, el monumento de los héroes coloniales, que estaba enfrente de las posiciones de Puente de los Franceses, y de las pocas cosas que lograron en la ciudad universitaria. Estas son fotos en la color de Jesús Martínez de Aragón muy pronto, muy poco antes de su muerte. Están en la colonia esta que decimos metropolitana, muy cerca al Cerro del Pimiento, y son fotogramas extraídos de la columna de la película Tierra Española que vino en abril a rodar pues, Hemingway con Dos Pasos y con Jory Sieben como director de cinematográfico. Bueno, algunas imágenes, fijaos en la geografía que tenía estos cerros, los accesos a las trincheras, que pues eran en parte de lo que estaban urbanizando, los desmontes que estaban haciendo ahí. Esta es también uno de los chalés que todavía existe en la avenida del Valle, que estaba lindando casi con lo que decimos del Colegio Mayor San Pablo. Y muy próximo a este lugar es donde falleció Durruti. Las imágenes también de Tierra Española. Lo dejamos. Otro, dentro de su corta existencia, bueno, no existencia, su corta actividad en la guerra civil, porque murió en fecha temprana, pues participó en una operación relevante, que es decir, el otro intento que está relacionado con lo anterior. Estamos en abril del 37, hemos pegado un salto, es decir, sobre Madrid se ha intentado cercar la ciudad mediante las operaciones de la carretera de La Coruña, la de Jarama, Guadalajara. Dado el fracaso que hubo inicial, se intentó dejarlo aislado de su retaguardia en Valencia. Eso fracasó también y la guerra pega un giro. Es decir, Franco desiste del intento de tomar Madrid y cambia el sentido de la guerra y se va hacia el frente norte, que lo ve más fácil que lo de tomar Madrid. Con lo cual cambia todo, hay un punto de inflexión, y el ejército del centro, pues que había logrado un ejército pues bien engrasado, con efectivo y con bastante buen material, pues se ve que no puede ayudarle directamente al frente norte. Y se plantean, pues tienen una reacción rápida, es decir, bueno, pues vamos a operar desde Madrid, a crear un ejército de maniobra que nos permita a hacer algunas ofensivas que, aunque no ataquemos directamente en el norte, les obliguen a atraer o distraer fuerzas de las que están empleando allí y traerlas hacia Madrid. Bueno, pues ese fue un poco el origen de este cuerpo o quinto cuerpo o ejército de maniobra de Modesto. Bueno, pues la primera, dentro de lo que barajaban de operaciones, pues había un antecedente de Brunete, otra operación en Segovia, otra en Vértice de Coberteras, y al final eligen lo que había sido siempre el sueño, liberar la bolsa de la ciudad universitaria. Para lo cual hacen una estrategia nueva, que es, en vez de operar en la orilla izquierda junto a los edificios, que el suelo estaba muy blindado, la filosofía era, dice, bueno, pues si atacamos en la casa de campo y dejamos aislada la ruta que suministra a la ciudad universitaria caería sin pegar un tiro. Es decir, ese sería más o menos el planteamiento de la operación o el intento republicano de conquista de la ciudad universitaria realizado en abril del 37. Esto que tenemos aquí son soldados. Esto es la entrada de la casa de campo, junto al Palacio de los Vargas, la entrada del reservado, pues soldados de la segunda brigada, con capotes, era en abril, era un tiempo lluvioso. Estas fotos son en
general han sido consideradas, en que se aparecen muchísimas publicaciones, como que son soldados brigadistas internacionales y todos estos son de abril. Y muchas relacionadas con todos los combates y son muy significativas por las indumentarias, cascos checos, cascos Adrián, de que hayan aparecido en publicaciones sobre brigadas internacionales. Bueno, pues la brigada de Aragón atacó estas son muy próximas a donde estamos, incluso muy próximas al lago. Este era el cementerio y había una iglesia, que aunque no es muy conocido esto pues para los madrileños, pero estaban pues, casi a menos de 1 kilómetro de aquí, junto al lago. Pues ahí estos combates los describió Hemingway, que tuvo una cierta vínculo, por lo menos en el corto tiempo que estuvieron en contacto, pues tuvieron buena relación. Este era el Cerro de Garavitas, donde la mayor altura del parque, o la mayor altura relativa, donde tiene el centro de vigilancia, y era el centro inicialmente de artillería y luego observatorio artillero, o de la artillería más importante, posicionada en la casa de campo, pues estaba relacionado con este observatorio de artillería. Pero el objetivo no era por esta razón, no es porque disparasen sobre Madrid, sino porque por la falda de este cerro discurría la carretera que suministraba a la ciudad universitaria. Si se tomaba el cerro, pues se acababa el suministro de municiones, alimentos a la ciudad universitaria. Y esa era la razón de ir a por este cerro. Las tres figuras que inicialmente llevaban encargada la operación eran todos de la milicia. Vega, que era el encargado de llegar a Garavitas; Aragón, que iba por otra vía a enlazar con él; y otro, Durán, que era otra personalidad del ámbito intelectual, un compositor y pianista, de la residencia de estudiantes, amigo de Dalí y de Buñuel. Pues participaron en esta primer día, o el planteamiento de la operación tal como estaba planteada inicialmente. Aunque sea muy rápidamente, pues la vamos a explicar mínimamente. Esta sería el intento, no sé si veis ahí, bueno, más o menos todo esto sería casa de campo, y donde termina la flecha esa sería la esquina de la ciudad universitaria, la bolsa, lo que era el objetivo militar. La idea era que si se tomaba por aquí mediante un golpe nocturno, es decir, sin preparaciones artilleras ni tanques, sino con un golpe de mano nocturno, pues llegar hacia el interior de Garavitas. Aragón tomaría otro punto que está también relacionado con la carretera, donde estaba la curva de la muerte, el Cerro del Piñonero, y si salía bien la cosa, pues se juntaban, porque esto ya era por carretera, se juntarían, pues Aragón iría hacia Garavitas y... Bueno, pues este sería el esfuerzo principal hacia Garavitas. Aragón iría por aquí, y si se tomase toda esta almendra, pues hubiese caído gran parte de la casa de campo y la comunicación. Bueno, pues eso fracasó. Es decir, el primer día, o sea, de que hubo un éxito relativo de que se llegaron hasta aquí, se tomaron estas posiciones, pero bueno, el mediodía siguiente se había iniciado el 9, el día 10 por el mediodía esto había fracasado. Es decir, lo que era un golpe y en principio pues una operación fina, es decir, de una idea ahí pues bastante bonita, si hubiese salido bien, claro, pues había fracasado. Y al mediodía hacen balance, y lo único que había triunfado un poco, es decir, relativamente, era que Durán se había acercado hacia el puente que comunicaba a la ciudad universitaria, el puente sobre el Manzanares. Eso pues les dio esperanza, y dice, bueno, pues con un poco más que nos metamos, y si lo tenemos ya. Es decir, había hecho casi 1 kilómetro desde la puerta del Medianil y se había aproximado hasta 200 metros de la pasarela. Entonces Aragón le dice, mira, deja lo que tienes, es decir, que había fracasado en el intento del Piñonero, dice, vete a intentar reunirte con Durán. Y le dieron orden de ir hacia la pasarela, y por medio pues tenía un impedimento que era el ferrocarril. Él tenía que ir hacia esta pasarela, y por medio tenía el ferrocarril del Puente de los Franceses.
tenía que subir el talud ese, pasar al otro lado. Este es el lado de la casa de campo del Puente de los Franceses, un paso para camiones por la carretera de Castilla, y en ese talud es donde falleció, es decir, intentando pasar al otro lado para ir hacia la pasarela, pues liderando el ataque, arreglando a sus tropas para que avanzasen, pues le pegaron un tiro en la cabeza y murió. Bueno, al entierro asistieron todas las personalidades de tanto militares como políticas de Madrid. Tenemos ahí al general Miaja, que era jefe militar y político de la ciudad, Vicente Rojo, ministro de Instrucción Pública, estaba por ahí Jesús Hernández, Antón, el comisario del Ejército Central, compañeros de otro de brigada, Ortega, del ámbito vasco también fueron de la delegación vasca, pues también le dieron todos los honores. Bueno, pues él recibió enterramiento en el cementerio de la Almudena, y ahí está, es decir, aunque ha habido un traslado, pero ahí está una zona próxima al cementerio civil, pues una placa pues muy sencilla, sin hacer alusión ni a su condición ni a fecha que ocurrió, pues nos recuerda a Jesús Martínez de Aragón. Sin embargo, no termina aquí la historia, es decir, que a pesar con su muerte no terminó ahí. Un año después, en 1938, en agosto, pues recibe una citación, una multa por actividades políticas contrarias. Cuando llega la comandancia de la región militar, pues sin saber ni de su muerte, no debían ni saber que había muerto, bueno, pues recibe una sanción económica disparatadísima, es decir, de 1 millón de pesetas de aquella época. Estamos hablando que actualizado ahora serían, pues no sé, multiplicar por 1.500 o por ahí, 1.500 millones de las pesetas antiguas, serían por 4 millones de euros actuales, con lo cual, bueno, a los descendientes les suponía pues quedarse, bueno, les incautaron lo que tuviesen de cuentas corrientes, residencia, y con eso pues no sé si cubrieron el 5% de la multa, así que será un disparate de sanción. Con posterioridad, bueno, esto será la residencia familiar, debía ser de Gabriel, debía ser del edificio de toda la familia. Está enfrente del Parque de la Florida, en Álava. Y esta foto, pues al final resume un poco, bueno, decir que es al final en un gesto de gracia en 1950 y tantos, una revisión de las condenas por motivos políticos, pues se le concedió que le suspendían la deuda, que ese 90 y tanto % que tenía de la deuda se le suspendió, pero las cuentas y la vivienda pues quedaban incautadas. Posteriormente, hablando con los familiares, creo que luego se les restituyó la vivienda. Pero por terminar un poco la historia, volvemos otra vez a esta imagen familiar del Padre de Jesús, que en poco tiempo, en pocos años, había perdido pues 3 y casi 4. Es decir, tenía un hijo muerto en accidente, Alberto fusilado delante de esa casa que hemos visto, Jesús Martínez Aragón muerto en combate, y un cuarto hermano, Gabriel, condenado a muerte por militancia en UGT. Y aquí le vemos pues al abuelo encargado con los hijos de este Alberto. Luego, quizá como regalo póstumo de Jesús Martínez Aragón hacia estos niños, pues su padre recibió de esa pena de muerte una conmutación, porque Jesús Martínez Aragón fue caritativo, tanto con muchos de los elementos religiosos
que el capellán de la catedral le salvó a otros elementos religiosos, y entre ellos estaba pues Martín, en otro orden, en ámbito político, Martín Artajo, que luego fue una personalidad relevante del mundo franquista y hizo que la pena de muerte se supliese por 20 años de prisión, y luego al final se quedó en 12 o una cosa así. Bueno, pues el regalo que les hizo Jesús Martínez de Aragón a estos niños de devolverles un padre. Por último, bueno, pues ya finalizar y concluyendo, pues es decir, con Martínez de Aragón y la Operación Garavitas, pues se pretende con esta charla pues recuperar una figura importante del ejército republicano, pues desconocida, y es recuperar una página. Para nosotros que somos amantes de la Casa de Campo, pues tenemos ahí un rincón donde ha fallecido él, y por la historia de Madrid, es una página de la historia de Madrid, y también recuperamos con ella una página de la Guerra Civil, que ese abril del 37, que quedó ahí comprimido entre la operación de Guadalajara y el bombardeo de Guernica, pues ha quedado silenciado, y pues recuperar en homenaje a Jesús Martínez de Aragón y a esas miles de bajas que hubo en uno y otro bando, pues eso es lo que se pretende de mantener el recuerdo. Pues muchas gracias por vuestra atención, y espero que les haya gustado. Tenemos un máximo de 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, con lo cual ruego que si hay una intervención sea breve. Sí, buenas tardes. Sobre Jesús, cuando sale de Sigüenza, dicen que abandona, dice Mica Chévere, ¿no? Pero sí, resulta que Jesús deja Sigüenza con un coche blindado y tal, porque era una persona que, por las relaciones familiares con la cúpula de la República, era la única capacitada para conseguir refuerzos. De hecho, sí que volvería al frente de Sigüenza con un tren blindado, lo que pasa que los nacionales habían arrancado las vías, entonces ya era imposible, porque incluso bajaron alguna pieza de artillería, pero ya no era posible, ya estaba perdido. Luego Mica, en sus memorias, pues le echa la culpa a Jesús, y Jesús parece el que hace fracasar todo eso. Una pregunta que quería hacer también es sobre la intervención de Alzugaray como mando y responsable de la Operación Garavitas, que no se ha mencionado hoy nada y tiene bastante calado, ¿no? Sí, bueno, pues es que la verdad es que, haciendo un resumen, pues si nos metemos, es decir, en profundidad, no era una conferencia sobre la Operación Garavitas, con lo cual he evitado meterme mucho en todo ese asunto. Es decir, la intervención de Alzugaray pues es una de las actuaciones pues cuestionadas, es decir, en fin, está por aclarar, la responsabilidad en el fracaso que tuviese Alzugaray, pues en principio es la persona sobre la que recaen todas las culpas. Casi todos progresan, todos los que intervienen en la Operación Garavitas, es decir, el que tenía un mando de batallón parece de mando de brigada, el de brigada pasa a división, el de división a cuerpo, ¿sí? Pero Alzugaray es el que es destituido de la jefatura de cuerpo y pasa a ocupar pues sus funciones burocráticas. Así que no lo sé, pero yo no he intentado buscar algún proceso y no he logrado verlo. Incluso hay quien le relacionaba con que si había espionaje por medio, en los escritos que hace Modesto, parece que van por ahí, que no va por lo militar, pero yo no tengo claro eso. Pero en su libro, usted lo cita, ¿sí? Había estado retirado del ejército por indignidad, por los hechos de tal. Al final, tras insistencia y cuando resulta ser necesario, pues se le readmite. Es el responsable militar más importante de la Garavitas y Ciudad Universitaria, y las señales estas que pasa el enemigo con Morse, desde el Palacio Real, desde el puesto de mando.
Eso es equivalente a señalarle como responsable y como traidor de sus... Yo en mi libro no lo digo así, ¿eh? O sea, yo no doy esa culpabilidad. Es decir, lo dejo un tema abierto, que no he encontrado causa, es decir, de que le hayan juzgado y condenado por esas cosas que estamos hablando. Y es una persona que en principio viene voluntaria, es decir, que él tenía unos negocios mineros en el norte de África, en Tánger, y acude en noviembre y le dan mando de varias de las columnas que estaban en torno a la ciudad universitaria, y le hieren en las piernas, es decir, de los heridos, pues casi el mismo día que Durruti, a él le meten 5 balazos en las piernas. O sea, me creo que es una persona... No, yo no me atrevo tampoco, que es desde el punto de vista de la prueba del algodón, pues es decir, que al final todos subieron y él no. Yo no sé si eso se traduce en que hubo una culpabilidad hacia él, pero los cargos que le dicen de espionaje eran cargos muy graves si hubiesen sido probados, ¿cierto? De que no lo sé. Bueno, luego quiero decir, luego posteriormente, pues bueno, iría a Francia, le atraparía la Gestapo en un tren que iba tal. Bueno, pues y fue mandado a torturar y los alemanes lo entregaron a Franco. Lo fusilaron. No, le mató la guerrilla. Sí, los propios partisanos hicieron un convoy que iba la Gestapo y él iba con prisionero con ellos, ahí murieron todos, tanto los de la Gestapo como él. O sea que fue una biografía también. Bueno, quizás nos estamos metiendo temas ajenos a la conversación. Son temas más bien de la Operación Garavitas y un personaje ajeno a Jesús Martínez de Aragón, y yo no me he extendido en ello porque no quería meterme, decir, dentro de las interioridades de la Operación Garavita, sino más centrado pues, en lo que he podido apuntar de biografía de Jesús Martínez de Aragón a grandes rasgos, porque yo creo una figura que merece una biografía más amplia, y no solamente por la Operación Garavita, sino por todo lo que recurre, es decir, lo que la figura reúne de su origen familiar, de su actividad sindical, y que tiene por ahí unos perfiles muy variados, la figura de Jesús Martínez de Aragón, para que sea motivo de un estudio pues, más importante que el que haya podido hacer yo. Bien, como podéis adivinar, tenemos un formato muy restringido respecto a horario, entonces preguntas de mayor calado o profundidad pues se puede comentar con el autor de la conferencia en petit comité después. Damos ya por terminada esta primera intervención de Luis de Vicente para a continuación empezar la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos.
y eso.